Hola iglesia, bienvenida a este servicio de adoración y de alabanza para nuestro Rey. Allí donde tú estás, ubícate en tu Biblia o en tu dispositivo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, la palabra declara: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Tú y yo somos testigos de lo que Él hace en la vida de aquel que le busca. Por eso hoy hay un motivo especial para levantar nuestras manos a Él, exaltarle con gozo, exaltarle con nuestro corazón y sobre todo con nuestro agradecimiento. Levanta tus manos, iglesia, y comienza a declarar la hermosura, el poder del Espíritu Santo allí contigo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Sopla con poder sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos en nuestras vidas. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo. Sobre el todo enfermo, sopla vida sobre nuestra economía, sobre aquellos familiares nuestros que aún no se han convertido. Toca, Señor, todo aquello, Señor, que no tiene vida. Oh, bendito Rey, te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu poder, de tu amor, de tu fidelidad, oh Señor. Gracias, eterno Rey. Gracias, Padre Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla desde el norte, trae tu soplo.
de tus hijos, Señor. Te necesitamos, Rey. Oh, Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, bendito Rey. Oh, Santo, Santo, Santo. Que mi fe nunca se agote, tú regalas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Gracias, oh Rey precioso. Oh Señor, gracias. Bendito Rey. Te adoramos a ti, Señor, porque tú eres un Dios que haces cosas grandes, Señor, cosas que no nos alcanzamos a imaginar, Señor. Por eso, Dios, en este día, Dios, queremos exaltarte y adorarte a ti con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Vamos, iglesia, levántate allí donde tú estás y exáltalo. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Te adoramos, Señor, exáltalo. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar.
eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado. Hoy yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Dígalo. Eres mi Dios y tú harás. 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 Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Te adoramos, papá. Prepárate, iglesia, para que le des la gloria a Él. A Dios sea la gloria y la honra hoy y para siempre. A Dios sea la gloria y la honra hoy y para siempre. Eres mi Dios y tú harás. Dígalo. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Te adoramos, Señor. Prepárese nuevamente, iglesia, para darle la gloria a Él. Dígale con todas sus fuerzas, vamos. A Dios sea la gloria y la honra hoy y para siempre. A Dios sea la gloria y la honra hoy y para siempre. Amén. Te adoramos a ti, Señor. Declaramos, oh Dios, que es un tiempo precioso, que es un tiempo, Señor, de alabanza, un tiempo de gozo. Gracias, oh Dios.
de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Dígalo de nuevo, vamos. Es tiempo de adorar con pasión. ¡Hey! Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Dígalo, iglesia, vamos. Tú eres santo, tú eres digno. Dígaselo, vamos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Adórelo con pasión allí donde tú estás. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, 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 exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Dígalo allí muy suavemente. Tú eres santo, tú eres digno. Que de tu interior fluya ríos de agua viva, vamos. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos, dígalo con fuerza. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Dígalo de nuevo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Levanta tu voz y dígalo. Oh. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Dios, en esta hora. Señor, y declaramos que todo imposible, que todo aquello, Señor, que parece imposible para nosotros en nuestra humanidad, para ti, Señor, es sí y amén. Tu palabra
declara, Señor, que recibimos poder cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Y lo creemos, Dios. Y esa palabra ministra hoy mi vida. Porque a través del poder del Espíritu Santo es que podemos ministrar delante de ti. Podemos conocer de lo íntimo del Padre, como dice tu palabra, Señor. Y de nuestro interior fluyen ríos de agua viva, ríos de sanidad. Hay río de sanidad allí donde tú estás. Hay un río de agua viva allí donde tú estás. Allí recíbelo allí en tu casa. Recíbelo allí donde tú estás. No sé si estás en una cárcel, no sé si estás en una clínica, no sé si estás a punto de divorciarte, pero el Espíritu Santo de Dios te dice hoy: estoy contigo y me serás testigo donde quiera que tú vayas. Te adoramos. Dígalo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dígaselo, iglesia. Dios de lo imposible, Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor, eres un Dios de imposibles, Dios. Eres un Dios que en esta hora, Señor, ministra. Eres un Dios que ministra, Señor, allí donde cada persona que está viendo este video, escuchando este audio, pueda recibir restauración en su vida, pueda recibir ministración de libertad. Todo quebrantamiento que ha venido de parte de las tinieblas para tu vida, toda ruina, toda escasez hoy se va. Porque el Dios de los imposibles, el Dios especialista en imposibles está aquí para sanarte, para libertarte. Allí donde tú estás, recíbelo y díselo a Él muy suave. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Te adoramos, eres
melodía de la guitarra, deja que te ministre y que sea como un bálsamo que traiga un vino nuevo a tu vida, que traiga un vino de alegría donde hay tristeza. Este es un tiempo de alegría, un tiempo de gloria para ti. El Señor Jesús declaró un día: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para tu Dios, para mi Dios, que no pueda y quiera hacer a favor de tu vida? Recíbelo allí donde tú estás. Recibe la aprobación, el decreto firmado. Él es tu papá. Ya estamos cansados de un espíritu de orfandad que hay en la iglesia cuando no tenemos identidad con nuestro Padre. Y si nuestro Padre dice que para Él no hay nada imposible, es porque no lo hay. Levanta tus manos, iglesia, y recíbelo. Levanta tus manos, iglesia, allí y recíbelo. Ríndele allí una ofrenda de aplauso a tu Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias, oh Dios. Queremos, iglesia, invitarte para que puedas recibir estos anuncios de nuestros servicios y de todas las actividades que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra casa. Y el Señor va a colocar y va a cambiar de posición a esta iglesia, porque la va a pasar de lo alto a más alto. Porque lo que está sucediendo en este lugar y lo que está próximo a suceder no va a quedar escondido en la ciudad, sino que Dios va a posicionar a la iglesia más alto para que más gente en la ciudad vea la gloria que Dios está trayendo a esta casa.
De ese mismo modo te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 18. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 18. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hago en la versión NTV. La palabra declara: cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero, escuche bien, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo, porque por pensar que es posible comprar el don de Dios. Mira, este pasaje muestra cómo un hombre que dice la palabra que estaba acostumbrado a engañar a las personas a través de magia, a través de doctrinas fuera del contexto de lo que Dios es, quería comprar algo para recibir a cambio algo que Dios entregaba a sus hijos y algo que está dispuesto a entregarte a ti en este precioso día. El poder de Dios está a nuestra disposición. Eso no se compra ni con dinero, no se compra con apellido, con abolengo, sino que Él lo da generosamente, abiertamente a todo aquel que se lo pida. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad, y es que de aquello que hemos recibido de Dios, podamos entregar a todo aquel que Dios diga que debemos entregar. Por eso nosotros los cristianos entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos y nuestras primicias, porque sabemos que es un don de Dios, porque sabemos que Dios se entrega generosamente a nosotros y nos demanda de eso que nos entrega una pequeña porción. El Señor declara en su palabra que llevemos, que traigamos a la casa, al alfolí, nuestros diezmos, y que haya alimento en nuestra casa, dice la palabra en el libro de Habacuc. Y eso yo quiero que tú lo recibas en este precioso día como un don que Dios te ha entregado, el don de darle a Dios, el don de entregarle a Dios lo que Él está demandando, lo que Él está pidiendo. Y que lo hagamos con un corazón lleno de gozo, con un corazón lleno de alegría, porque el dador alegre tiene bendiciones, porque el dador alegre está pegado, está unido al corazón de su Padre. Yo cierro con este ejemplo, y es como cuando usted quiere complacer a esa mujer que ama y va y compra la mejor rosa, la mejor flor, la más costosa incluso, y se la lleva sin esperar nada a cambio, pero en el fondo sabemos que el agrado del corazón de esa persona es nuestra mejor recompensa. Así nosotros los cristianos, por eso damos a Dios lo que Él nos pide, por eso entregamos a Él todo aquello que Él demanda, porque queremos agradar el corazón de Dios, porque queremos complacerle, porque queremos exaltarle. Así que toma tu ofrenda, toma aquello que tú has preparado para el Señor y tráelo al alfolí. Tráelo aquí a la casa del Señor, donde Él te ha dicho que tú lo pongas, para que no falte la bendición en tu casa, para que no falte el amor y la cobertura de Dios sobre tu vida y también sobre la mía. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Levanta allí tu ofrenda. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, has entregado la capacidad de poder dar, Señor. Y tú tienes la capacidad de recibir aquello que te vamos a entregar, Señor, en esta hora. Aquello que te vamos a dar, Señor, con nuestro corazón agradecido. Prepare su ofrenda mientras cantamos una oración y tráigala allí. Te adoramos, Señor.
Buenos días, amada iglesia. El Señor te continúe bendiciendo y para mí es un gozo el poderte estar comunicado contigo desde este lugar y verte por lo menos en el espíritu y saber que tú también estás allí en el espíritu viendo la poderosa palabra de Dios que hoy se va a compartir. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y también la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que este es un día especial donde el Espíritu del Señor ha preparado algo para nosotros y vamos a orar para recibir lo que el Espíritu Santo ha preparado para ti y para mí en esta poderosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a través de la misma, Señor, y enseñarnos con ellas todo aquello que tú quieres que nosotros vivamos conforme al Espíritu que está en esa palabra preciosa llamada la Biblia, Señor. Gracias por este tiempo. Prepara el corazón de tu pueblo para abrirse y recibir lo que tú tienes. Prepara mi corazón, prepara mi boca, prepara mi mente para recibir de tu Espíritu Santo aquello que tú quieres transmitir, aunque ya lo haya preparado, Señor. Es importante que venga con el sello de tu Espíritu Santo para que genere cambio y transformación en la vida de quien oiga este mensaje, como también lo has estado haciendo con la mía, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que habrá un avivamiento a través de esta palabra. Amén y amén. Bien, iglesia, quiero recordarte un poco sobre lo que hemos venido trabajando desde el primer domingo cuando se comenzó a desarrollar la serie del Sermón del Monte. Y quiero expresar que Jesús nunca tuvo la intención de cambiar la ley o de modificar la ley o de establecer una nueva ley. No, Jesús, por la escritura del Nuevo Testamento, sabemos que Él es el cumplimiento de la ley. Pero Jesús está hablándole a un grupo muy importante de judíos y entre ese grupo de judíos se encuentra gente religiosa y de manera especial escribas y fariseos. Personas que en su momento instruían al pueblo sobre la ley moral, instruían a la nación de Israel sobre cómo vivir los mandamientos de Dios e incluso ellos supuestamente eran modelos de esos mandamientos. Y Jesús, después de haber hablado en la primera sección sobre las cualidades, las características de sus discípulos, luego pasa a decir que esos discípulos, por tener esas características, van a vivir persecución. Y luego Él pasa a una siguiente sección y es el de que por causa de Jesús nosotros somos sal y luz de esta tierra. Y comienza Él a avanzar y llega a una tercera sección que es la que venimos trabajando una cuarta sección que es la que venimos trabajando, y esa cuarta sección que venimos trabajando tiene que ver con la justicia, comparar la justicia de los escribas y fariseos con la justicia de los discípulos suyos, de aquellos que decimos ser discípulos suyos. Y en el versículo 20 de Mateo capítulo 5, el Señor dice lo siguiente: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. No es que Jesús esté apuntando que para entrar al reino de los cielos es necesario hacer obras. No. Lo que Jesús está apuntando es que por causa de la justicia que vive el creyente, sus obras marcan una gran diferencia. La salvación sigue siendo por fe, por la fe en Jesús. Pero permanecer, estar en el reino de los cielos, tiene que ver también con una serie de carácter o de conducta o del fruto del Espíritu Santo en la vida del
creyente. Y él confronta, en dos enseñanzas anteriores hemos hablado acerca de que Jesús dice que él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla, y él explica por qué él viene a cumplir la ley. Hemos hablado de dos principios también del cual Jesús trabajó, y eso lo estuvimos compartiendo en los dos domingos anteriores, del cual te invito a que puedas ver esas dos enseñanzas para poder tener una conexión con lo que hoy vamos a trabajar. Jesús en el del versículo 17 al 18 establece un primer principio, que él está de acuerdo con la totalidad del contenido en el Antiguo Testamento. Pero el segundo principio, que fue el que explicamos el domingo pasado, él manifiesta que está en total desacuerdo en las enseñanzas y en la práctica incorrecta de los escribas y fariseos, que estaban tratando de enseñar al pueblo la ley de una manera que se le constituía una carga que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Así que él los confronta de una manera dura, de una manera tremenda, y él desnuda su corazón diciéndoles sepulcros blanqueados. Incluso él desnuda el corazón de ellos diciendo que son capaces de hacer cosas externas que ni siquiera tienen internamente, porque lo que realmente para Dios es importante es lo que está dentro de nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Y hoy vamos a trabajar, vamos a seguir avanzando, y hoy quiero hablarte de cinco principios que se encuentran inmersos entre el versículo 21 y el versículo 48 de Mateo capítulo 5. Allí en ese grupo de versículos hay 6 ejemplos, 6 ilustraciones que el Señor le presenta al grupo de personas al cual él le está predicando su llamado sermón, o denominado también el Sermón del Monte. Allá hay 6 principios, y esos 6 principios, cada uno de ellos, hay 5 principios, pero esos 5 principios que se encuentran allí están inmersos en 6 ilustraciones. 6 ilustraciones que vamos a ir desglosando entre este domingo y el próximo domingo, cuando estaremos terminando esta enseñanza sobre el Sermón del Monte. Y escucha lo que dice en el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y luego pasamos al versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. 34. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Dice el versículo 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo,
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Seguimos, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Todas estas 6 afirmaciones son positivas. Oíste que fue dicho. Ahí son afirmaciones negativas, pero Jesús comienza, las contrarresta con afirmaciones positivas. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Aquí hay 6 ejemplos, 6 ilustraciones de un mismo problema. ¿Cuál es el problema? El espíritu de la ley. Y hoy quiero hablarte, en lo que me resta de tiempo de esta enseñanza, antes de hablarte de cada una de ellas de una manera muy breve, que lo haré seguramente el próximo domingo, si Dios nos continúa con vida, y confiamos que es así, ¿sí? Antes de hablar y antes de tratar de entender cada una de estas afirmaciones, tanto negativas como positivas, de parte del Señor Jesucristo, confrontando a los escribas y fariseos, hablándole al pueblo, quiero que hoy miremos, como te había dicho al principio, 5 principios que es necesario tener en cuenta a la hora de poder interpretar lo que Jesús quiere decir con el oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y es importante poderlo entender cada uno de ellos, porque a veces cometemos el error que cometían los escribas y los fariseos, que era la literalización de la letra, es decir, hacer literal la ley. Y cuando nosotros hacemos literal la ley, cometemos errores muy graves porque nos olvidamos del principio básico. Por ejemplo, la ley decía no matarás, no da ninguna otra explicación. La ley moral de Dios dice solamente no matarás. Pero escúchame, pero Jesús, pero ellos, ¿qué le agregaron los fariseos y los escribas a esa parte de la ley? Pero y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no lo dice la ley de Moisés. La ley de Moisés no dice que cualquiera que matare será culpable de juicio, porque la ley tenía, para ir a juicio, tenía una serie de condiciones, de requisitos, incluso para que la persona fuera matada también por haber cometido asesinato, por haber cometido homicidio. Entonces, ellos sencillamente querían enseñar la ley a lo que se llama a rajatabla, olvidándose del principio. Pero Jesús le dice a ellos, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, para Jesús, el no matarás no tiene que ver únicamente con el acto físico de asesinar a otra persona. Tiene también que ver con los pensamientos, o sea, con aquella manera de pensar, con lo que hay en nuestro corazón: odio, resentimiento, fastidio, falta de amor por el prójimo. Entonces, él incorpora que para ir a juicio habría que examinar lo que hay por dentro del corazón. Y muchas veces tú y yo juzgamos a las personas por lo que muestran externamente. Y a veces nosotros nos hacemos como ese publicano que describe Lucas 18, que sube al altar y se presenta delante del Señor y habla bien de sí mismo y se justifica al verse al lado al publicano. Los dos suben al templo a orar. Pero el publicano solamente tiene una expresión para Dios y dice: sé propicio a mí que soy pecador. Pero el otro se justificó, y dice el Señor Jesús que el que salió justificado delante de Dios fue el hombre publicano, porque recuerde que Dios lo que mira es el corazón y no solamente lo que nosotros externamente estamos haciendo.
Entonces te decía que Jesús quiere ayudarnos a través de estas ilustraciones a entender el espíritu de la ley. Y para entender el espíritu de la ley tenemos que examinar 5 principios. Esos 5 principios son: el número 1, primer principio, lo que verdaderamente cuenta es el espíritu de la ley y no el contenido literal de la ordenanza. Vuelvo a repetirte, lo que verdaderamente cuenta es el espíritu de la ley y no el contenido literal de la ordenanza. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, Reina Valera 60, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. El problema de los escribas y fariseos era que se concentraban en lo que la letra decía, pero excluían el principio verdadero, el espíritu de aquella ordenanza. Vuelvo a repetirlo. El problema de los escribas y fariseos era que se concentraban, se enfocaban en lo que la letra decía, pero excluían el principio verdadero, el espíritu de aquella ordenanza. El apóstol Pablo le manifiesta a la iglesia, a los corintios, que el problema del Antiguo Testamento fue que se centró en la letra, en el espíritu de la letra, y no en la gracia que es provocada por el Espíritu Santo, quien enseña verdaderamente la verdad contenida en la Escritura. Es decir, cuando nosotros nos centramos en la letra y queremos que la gente camine bajo la letra, se nos olvida que la transformación de la persona la produce el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te enseña la verdad de Dios. Jesús dijo que Él es el Maestro, que Él es el otro Consolador, pero que Él nos llevará a toda verdad. Y lo que los escribas y fariseos promovían con sus enseñanzas era que todo aquel que incumpliera la ley por una sola vez automáticamente quedaba descartado de la presencia del Señor. Es más, ellos creían ser los únicos en cumplir esa ley y la gente lo creía de esa manera y no sabía la gente que verdaderamente ellos eran sepulcros blanqueados, como Jesús se lo dice allá en Mateo capítulo 23. Ahora, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar en que la letra tan literalmente puede hacernos perder el espíritu que ella contiene. Es decir, el asunto no es de no matar, el asunto no es de no adulterar, sino aquello que yo puedo pensar para que eso físicamente no ocurra. Aquello que tiene que ver con el espíritu, aquello que tiene que ver con mi relación con Dios, como lo hemos venido hablando en todo este tiempo que estamos compartiendo de este sermón. Es evidente que si confiamos en la letra, perderemos en esencia el espíritu de la ley. Es evidente que si confiamos en la letra, perderemos en esencia el espíritu de la ley, como le ocurrió a los escribas y fariseos. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Déjeme repetírselo nuevamente. El amor. El amor es el espíritu verdadero de la ley. Porque cuando usted revisa la regla de oro contenida en Mateo capítulo 7, versículo 12, no está en negativo, está en positivo. La regla de oro no dice, no le hagas a otro lo que tú no quieres que otro te haga a ti. La letra de Mateo 7, 12, lo que se denomina como la regla de oro, es una sentencia positiva, es una propuesta positiva y dice allí, hazle a otro lo que tú quieres que otro haga contigo. Es decir, la propuesta de Dios es una propuesta propositiva en amor. Hazle a otro, o sea, así como tú quieres que otro te trate a ti, trátalo tú primero a él. Y esto creo que mejora cualquier tipo de relaciones, comenzando por la relación conyugal o por la relación con los hijos o por la relación con los vecinos o por la relación con las personas que nos rodean.
Porque creo que el espíritu de la ley es el amor. Y lo que Cristo viene a proponer es que Él es el verdadero espíritu de la ley, porque Él es lo que ha descrito Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta propuesta de Jesús es una propuesta positiva para los oyentes de su sermón, para aquellos que están oyendo su sermón. Y si nosotros quisiéramos ilustrar esta primera verdad, este primer principio, podríamos tomar la cuestión del homicidio como ejemplo. Los escribas y fariseos creían que ellos cumplían la ley a la perfección si no mataban. Sí, es un hecho, ¿cierto? Es un hecho visible, pero con ello no entendían para nada el espíritu de la ley, el cual es que no solamente no tengo que matar literalmente a nadie, sino que mi actitud respecto a los demás ha de ser justa y amorosa. Aunque no mate a nadie físicamente, pueda que lo esté haciendo de manera que nadie se dé cuenta, odiándolo, teniendo ira con esa persona, maltratándolo verbalmente o incluso matándolo en mi mente. Así como yo puedo adulterar en mi mente con una mujer o una mujer con un hombre, yo puedo matar en mi mente a otra persona. Yo puedo insultar en mi mente a otra persona. ¿Cuántas veces tú a tu cónyuge no le has dicho lo que le quisieras decir, pero se lo has dicho en tu mente? Y ahí ya pecaste. Y eso es lo que Jesús quiere mostrar, que no es el tema de la literalización de la letra, sino la interpretación espiritual de la misma, porque yo puedo estar matando sin tener un cuchillo o un revólver. Y si usted revisa, todo el resto de las ilustraciones apuntan a lo mismo, apuntan al corazón. Ahora pasemos al segundo principio. El segundo principio que Jesús quiere enseñar para entender cómo llegar a practicar una justicia propia y para a través de la ilustración de las 6 ilustraciones o los 6 ejemplos que él coloca desde el versículo 21 hasta el 48, dice lo siguiente. El segundo principio es ser conforme a la ley. No está relacionado con el hecho, sino también con la intención del corazón. Es una extensión del primero. Ser conforme a la ley no está relacionado con el hecho, es decir, con la acción física, sino también con la intención del corazón. Vuelvo a repetir Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice Mateo 15:19, versión Reina Valera 60, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Dónde encontramos esta declaración del Señor de Mateo 15:19? La encontramos inmersa en los 6 ejemplos que él está dando del versículo 21 al versículo 48 del mismo evangelio de Mateo capítulo 5. Para Jesús y por ende para la ley, los pensamientos, motivos y deseos son igualmente importantes. Quiero repetirte esto porque me gustaría que nos quede grabado. Para Jesús y por ende para la ley, los pensamientos, motivos y deseos son igualmente importantes. Por eso no se trata de no matar o de no adulterar o de no jurar en vano o de no calumniar, sino lo que realmente se trata es qué hay detrás de la ordenanza. ¿Qué busca Dios cuando dice que de tal o cual cosa no se haga? ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Y sabe qué está buscando Dios? Que examinemos nuestro corazón. Realmente, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está con tu cónyuge? ¿Cómo está con tus hijos? ¿Cómo está tu corazón con ese vecino que te fastidia cuando sales a pasear tu mascota? ¿Cómo está tu corazón con ese compañero de trabajo o con esa persona que te fastidia constantemente por causa de tu fe? Eso es lo que el Señor está contrastando. El Señor está diciendo, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, porque ellos se sentían bien porque el hecho no lo cometían, pero por dentro eran asesinos, por dentro eran adúlteros,
Por dentro eran calumniadores. Por dentro juraban falsamente. Por dentro hacían las más perversas asquerosidades, que Jesús los conocía, porque Jesús conoce las intenciones del corazón del ser humano. Él es Dios. Aló. Esto es importante poderlo atesorar. Ahora, ¿queremos decir que los hechos no importan? No, rotundamente no. Los hechos sí importan. Y hay gente que dice, este dicho dice, se sanciona el pecado, pero se ama al pecador. Pero déjeme decirle que antes de que el pecador cometa un pecado, primero fue pecador por dentro. Así que ¿cómo tiene que trabajarse a esa persona? ¿Cómo se procesa la restauración de una persona que ha caído, de un ministro que ha caído, de un líder espiritual de la iglesia que ha caído, o de una persona que, aunque no tenga liderazgo, tiene participación dentro de la comunidad del creyente? ¿Cómo se disciplina? Y generalmente disciplinamos por lo externo. Ahí somos fariseos, ahí somos escribas. Sancionamos por el pecado cometido, descubierto o declarado o confesado. Pero realmente nunca podemos examinar las intenciones del corazón, porque resulta que el hecho es el resultado de algo interno, no es el resultado simplemente de algo al azar. Sí, todo lo que se hace en esta vida es casuístico. Hay una causa y la causa es el corazón. La perversidad, el pecado del hombre nació en el Edén porque en su corazón el hombre quiso ser como Dios. Y allí, que trajo desastre a la humanidad, se rompió la comunión con Dios, se rompió la armonía con Dios, se rompió la perfección y la muerte entró al mundo. Entonces Eva tuvo que procesar una serie de pensamientos antes de cometer el hecho. Entonces el hecho es importante, no lo estamos negando, claro que sí, pero es el motivo. ¿Qué es lo que motivó para que ese hecho sucediera, para que ese hecho se cumpliera? Entonces, indiscutiblemente lo que Jesús está queriendo decir es que se produjo algo en el corazón contaminado de aquella persona. El corazón del hombre es lo que realmente le importa a Dios, no el hecho. El hecho sí es sancionado, el hecho sí es disciplinado. Pero lo que hay que disciplinar es el corazón. Y ese corazón solo lo puede disciplinar el Espíritu Santo. Ahora, la preocupación de los escribas y fariseos era, como te dije anteriormente, cumplir con la letra de la ley. Pero ellos, que dejaban de lado lo que no se ve, el corazón. Ellos dejaban de lado el corazón. Porque lo que hay dentro es lo que causa que muchos hagan o hagamos cosas terribles. Lo que hay en nuestra mente sin que nadie se dé cuenta. O sea, imagínese solamente que nosotros pudiésemos tener una bocina aquí de todos nuestros pensamientos. Que de aquí saliera una bocina, la voz, y entonces aquí pensamos, uy, quiero matar a mi mujer, y la bocina dijera, quiero matar a mi mujer. O sea, imagínese. Entonces Dios nos dio la facultad de autorregularnos. Dios nos dio la facultad de decirnos a nosotros mismos cómo examinarnos, cómo revisarnos para ir cortando con todo aquello que pudiese producir pecado en nuestra vida, para que pudiese cometerse un hecho. Ahora, cuando revisamos el pasaje del versículo de Lucas capítulo 16, versículo 15, Jesús dice allí: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Jesús está confrontando, hermanos, Jesús está confrontando, iglesia, a los religiosos, a los escribas, a los fariseos, y le está diciendo: les encanta aparecer como personas rectas, a ustedes les encanta mostrarse como justos delante de los demás, pero Dios conoce sus corazones. Y es la misma pregunta para ti, y no te creas que yo me salvo, es para mí también. Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Así que el corazón es el epicentro del espíritu de la ley. Y de allí pasamos entonces al tercer principio que tendríamos que examinar, a analizar esas 6 ilustraciones, esos 6 ejemplos de Jesús.
Y el tercer principio dice, hay que pensar en la ley, no en sus no, sino en sus sí. Vuelvo a repetir este trabalengua. Hay que pensar en la ley, no en sus no, sino en sus sí. En otras palabras, todo el concepto de la ley para los escribas y fariseos era en negativo. No matarás, no jurarás falsamente, no codiciarás, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Todo era no, no. Es decir, la ley se presentaba para ellos en no. Si yo no hago nada de eso, yo estoy justo y muy bien delante de Dios. Tengo el dedito de Dios en mi mano, lo tengo agarrado de su dedito. Es lo que está diciendo allí el Señor. Es decir, el concepto de la ley no está en sus no. El concepto de la ley va más allá. El concepto de la ley está en su sí, en la libertad que yo me puedo mover en el sí. Porque cuando yo camino en integridad, esa es mi mejor almohada. Porque cuando yo camino en integridad, estoy viviendo el espíritu correcto de la ley. Cuando yo camino en integridad, estoy cumpliendo con los 10 mandamientos de Dios. Cuando yo camino en integridad, estoy diciéndole a Dios que yo lo amo. Y le estoy demostrando mi amor, no porque Él me lo demande, sino porque nace de lo profundo de mi corazón. Lo quiero agradar en todo, quiero hacer su voluntad en todo. Pero los escribas y fariseos tomaron cada sentencia negativa de la ley en el no, y ellos se consideraban libres de pecado mientras no hicieran nada de eso, mientras no mataran, mientras no adulteraran, mientras no juraran en falsos. Ellos se consideraban libres de pecado. Pero ahí está el problema de la humanidad. Pretendemos ganarnos el cielo no haciendo algo. Ese es nuestro problema. Pero nuestro corazón muchas veces no se encuentra alineado a lo positivo de Dios. Y es que el no de la ley me lleva a revisar qué otras cosas necesito abandonar para poder agradar verdaderamente a Dios. Porque sencillamente el espíritu de la ley es el amor, y como resultado de amar a Dios y de amar al prójimo, yo puedo caminar en lo positivo de la ley, no en lo negativo de la ley. Y allí es donde aparece la regla de oro, que quiero leerla. La he expuesto, pero nunca en los 2 sermones la he leído. Y dice la regla de oro: así que todas las cosas que queráis, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vuelvo a repetir. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En pocas palabras, no son los no los que me dan mi buena conducta, sino los sí. Lo que sí puedo hacer, lo que sí me puedo mover, basado en la conducta, basado en esta regla de oro. Hacer el bien a los demás es propiciar que los demás en cualquier momento hagan el bien a mi vida. Por eso esta regla de oro de Mateo 7:12 es pertinente, es la vara para las relaciones interpersonales en cualquier área de nuestra vida. Y pasamos entonces a analizar el cuarto principio que está inmerso en esas 6 ilustraciones o 6 enseñanzas de Jesús para practicar una justicia mayor. Y dice el cuarto principio: descubrir que el propósito de la ley no es mantenerlo en obediencia a unas normas opresoras, sino fomentar el libre desarrollo de su vida espiritual. Vuelvo a repetirlo: descubrir que el propósito de la ley no es mantenerlo en obediencia a unas normas opresoras, sino fomentar el libre desarrollo de su vida espiritual. Quiero explicarlo un poquito más.
Dicho de otra manera, dice Gálatas 3, 24 y 25. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. La posibilidad gloriosa que nos ofrece el Evangelio de Cristo es que nos desarrollemos como hijos de Dios, creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La posibilidad gloriosa que nos ofrece el Evangelio de Cristo es que nos desarrollemos como hijos de Dios, creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo en Cristo también podemos cumplir la ley. Porque Cristo no vivió en los no de la ley, sino vivió en los sí de la ley. Él vivió en los sí de la ley. Pero Cristo no obedeció la ley por temor al castigo. Cristo obedeció la ley por amor a su Padre. No sé si usted lo puede entender. La manera más práctica de poder cumplir con la voluntad de Dios, con la ley moral de Dios, no es caminar con miedo al castigo, no es caminar, no es obedecer para que no me castiguen, sino que es obedecer por cuanto lo amo a Él. Y como lo amo a Él, entonces todo lo que hago, lo hago por amor a Dios y no por temor al castigo. Y esto es muy importante poderlo entender, porque si amamos a Dios, vamos a funcionar basados en el amor y no vamos a funcionar basados en el castigo. Ahora, dice el apóstol Juan en su primera carta: sus mandamientos no son gravosos, de modo que si ustedes y yo consideramos la enseñanza ética del Nuevo Testamento como algo que nos paraliza, si pensamos en ella como en algo estrecho y que restringe, significa que no la hemos entendido, porque el propósito del Evangelio es conducirnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y estos preceptos específicos no son más que ejemplos concretos de cómo podemos llegar a ello y disfrutarlo. Y eso de verdad en mi corazón merece un poderoso aplauso. El propósito del Evangelio es conducirnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El espíritu de la ley es libertad. El espíritu de la ley no es opresión. El espíritu de la ley no es castigo. El espíritu de la ley es funcionar en amor. El espíritu de la ley no es estar como mojigato. El espíritu de la ley es caminar en integridad. Y el principio tiene que ver en la obediencia, no por lo que puedo ser castigado, sino en el amor que funciona por causa de que amo a Cristo, que he sido libertado en Cristo, por cuanto he sido perdonado. Entonces ese perdón me lleva a amar a Dios desde lo más profundo de mi ser. Y la gloria y honra sea para el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al último principio, al quinto principio, que es el principio. Esto nos lleva al principio de la finalidad última de la ley, que es llevarnos a Cristo para conocerlo. La finalidad última de la ley es conocer a Cristo. Esa es la finalidad última de la ley. Y ahora dice Gálatas 3:25, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Qué hacía la ley? La ley conducía a la gente en el Antiguo Testamento a mirar a Cristo. Las personas que creían en Dios en el Antiguo Testamento compraron su salvación a crédito, y nosotros, los que caminamos en el Nuevo Testamento, entonces compramos la salvación de contado, porque ya Cristo está presente en medio de nosotros, ya Cristo vive en medio de nosotros, amada iglesia del Señor. Oye, escúchame, y esto es importante poder entender: la finalidad última de la ley, como dice este quinto principio, es llevarnos a Cristo, y Cristo
Cristo nos lleva al Padre para que nosotros conozcamos al Padre. Todas las instrucciones éticas de la ley nunca son en sí mismo un fin. El objetivo último de todas estas enseñanzas es que nosotros conozcamos el amor pleno de Dios. Eso es lo que estas últimas enseñanzas. Eso no lo podían entender los escribas y fariseos, porque ellos estaban viviendo un modelo de vida equivocada. Ellos estaban viviendo para su propio placer. Ellos estaban viviendo para mostrarse ellos mismos. Pero dice la Escritura que el verdadero espíritu de la ley es llevarnos a Cristo. La ley fue tutora. La ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. Y ahora que tenemos a Cristo, entonces nosotros podemos practicar una justicia mayor, porque nuestra justicia no está en nosotros, sino en el Cristo que pudo cumplirle al Dios a través de un sacrificio eterno grabado en una cruz donde derramó toda su sangre, amada iglesia de Cristo. Entonces allí cumplimos la ley. Y entonces al cumplir la ley, como dije el domingo anterior, ya somos justificados delante del Padre por la fe en el Señor Jesucristo. Eso no era posible en el tiempo de los escribas y fariseos, preciosa iglesia. Eso no era posible. Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Solo si amamos a Dios lo obedecemos. Vuelvo a repetirlo, solo si amamos a Dios lo obedecemos. Tenemos tiempo de intimidad con Él. Tiempo a solas con Dios solamente se hace cuando amamos a Dios. Lo demás es una carga. Vivimos una vida íntegra, no nos escondemos, no usamos máscaras. Entonces la pregunta que a diario nos debemos hacer no es si cumplí a Dios, sino cuánto amo a Dios. Señor, no pequé por cuanto te amo. No para que no me castigaras. No pequé, no para que no me castigares. No pequé porque te amo, Señor. Evité de todas formas. Pude haber pecado, pero lo evité, Señor, porque te amo. Y esto entonces le da el verdadero sentido a tu vida. Y termino con esto para orar. El apóstol Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo vuelvo a repetir, lo dice el apóstol Juan, no lo dice el profeta Marcos Manrique. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que Juan está diciendo es: por cuanto Cristo está dentro de ti, tú tienes la simiente de Cristo. Y al tener la simiente de Cristo te queda difícil pecar. Es imposible para ti pecar porque tienes una simiente santa dentro de ti. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y hoy Dios nos está diciendo en este principio, que es el principio de la ley última, es el principio de la ley final, y nos dice que realmente es el amor, la práctica del amor, lo que nos lleva a conocer a Cristo, mi amada iglesia. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de sus 6 ejemplos, de sus 6 ilustraciones basadas desde Mateo capítulo 5 hasta versículo 21, hasta Mateo capítulo 5 versículo 48. Quiero repetirte cada uno de estos principios para que entremos en oración. El primero de ellos: lo que verdaderamente cuenta es el espíritu de la ley y no el contenido literal de la ordenanza. El segundo de ellos es: ser conforme a la ley no está relacionado con el hecho, sino también con la intención del corazón. El tercer principio dice: hay que pensar en la ley no en sus no, sino en sus sí. El cuarto principio dice: descubra que el propósito de la ley no es mantenerlo en obediencia a unas normas opresoras, sino fomentar el libre desarrollo de su vida espiritual. Y el último principio es el principio. Y el quinto principio es el principio que dice: la finalidad última de la ley
es llevarnos a Cristo para que Cristo nos lleve a conocer a nuestro Padre Celestial. Y oremos en este momento. Pidámosle al Espíritu Santo que de verdad guíe nuestra vida a entender estos principios para que revisemos nuestro corazón. Y al revisar nuestro corazón podamos vivir la ley, no en sus no, sino en sus sí. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu obra, por tu iglesia. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por permitirnos vivir una vida llena de tu gracia, de tu amor. Una vida llena de tu plenitud, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido a través de estos 5 principios cómo vivir el espíritu de la ley. Cómo vivir ese espíritu correcto de la ley, que es el amor. El amor a ti, Padre, y el amor al prójimo como el amor a mí mismo, Señor. Gracias, Señor, por hacerme entender, Señor, en esta mañana, Señor, a través de la disertación de la palabra, Señor, que tú no estás interesado en oprimirnos a través de normas, a través de reglas, a través de preceptos. Tú estás, Señor, interesado en que nosotros vivamos la plenitud de la libertad de Cristo. Eso es tu interés. Ese es el interés tuyo para con nosotros, Señor. Hoy, Señor, Espíritu Santo, te pido en esta mañana, Señor, que quites, Señor, de nuestra cabeza, Señor, que los 10 mandamientos nos oprimen, que los 10 mandamientos son incumplibles. No, Padre, el espíritu de los 10 mandamientos es el espíritu de la ley, el espíritu del amor. Así que Dios, sí podemos caminar en ellos porque la simiente de Cristo vive dentro de nosotros. Y aunque querramos pecar, no podemos porque esa simiente impide que nosotros pequemos, Señor. A menos que transgredamos, a menos que ignoremos el llamado de atención que Cristo hace a nuestra vida, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que el manto de santidad que tú pones sobre la iglesia vuelva a ser tomado nuevamente por ti y por los ángeles del cielo enviados por el Padre para colocarlos sobre toda la iglesia de Cristo que camina en esta tierra, y de manera especial para nuestra iglesia, Centro Bíblico Internacional Medellín. Padre, gracias, que tu paz, que tu amor esté sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, iglesia. Dios te bendiga. Espera lo próximo que viene en este servicio. Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Hola niños. Hoy queremos tratar con ustedes un tema muy bonito. Y aquí va una pregunta. ¿Tú sí eres de verdad? Y vamos a preguntarle hoy a René que nos cuente su experiencia. René, Dime, cuéntanos tu experiencia. ¿con qué quieres que te cuente mi experiencia? Queremos contarle a los niños. A ver, pues, niños, la verdad es que yo tengo un secreto. ¿Se lo podemos contar? ¡No! Contémoselo. No, los niños no lo saben y no le quiero contar a los niños. Pero los niños lo deben saber. Bueno, está bien. Niños, lo que pasa es que René es un títere. Yo no soy un títere, yo soy un títere de mentira, no soy de verdad, no soy un niño de verdad. Los niños ya sabían, René, que tú eres un títere. Niños, ¿ustedes sabían que yo soy un títere de Manuel? Sí. ¡Sí! ¡Me descubrieron! Pero es que a mí me da no me gusta no ser de verdad, porque mire, estas manos son inservibles. No. Niños, yo quiero pegarle a Manuel, pero mire, vea, mire, no le pego. Pero tú con tus manos puedes hacer muchas cosas. Si quieres alabar a Dios, lo puedes alabar. No, Mira, mire, vea, pero si puedes aplaudir, puedes aplaudir. Pero suelta la mano si lo verá que así se me quedaron pegados porque tiene un velcro. Pero no están vivas. Ay, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugieres? Pues a mí me gusta
si alguien me pudiera prestar unas manos para Niño. poder sentirme que tengo manos. Niños, ¿usted le prestarían sus manos a René? Yo soy muy obediente. ¿Quién le quiere prestar las manos a René? Yo. Ay, Manuel, ¿usted me quiere prestar la mano? Bueno, pues. Ay, pues. Bueno, está bien. Bueno, niño, bueno, ya tengo estas manos. ¿Yo qué haría con estas manos? Bueno, primero saludaría. Hola, niño. Salude bien, Emanuel, que esas son mis manos. Muy bien, pero que no me tape la cara estas manos. Muy bien. Yo también me las lavaría, niños. En esta época uno se tiene que lavar las manos por el tema del coronavirus. Yo quiero unas manos limpias, no cochinas como las de Manuel. A ver, límpiese bien las manos. Bueno, listo, ya. Yo también. Ay, ¿sabes qué me gustaría, Martins? ¿Qué te gustaría? Tomarme una gaseosa. ¿Usted se toma gaseosa? Yo ya no tomo gaseosa. Bendita Marta. Bueno, pues yo me tomaría una gaseosa. Lo primero que haría es tomar la gaseosa, Manuel. Pero, no, señor. No es que apenas la estoy tomando. Coja la gaseosa. Eso, abra la mano. Abra la mano primero. Eso, coja la gaseosa. Coja la gaseosa. Eso. Bendito Manuel. Coja la gaseosa. Coja la gaseosa. Abra la mano. Eso. Que la cámara no lo está tomando hacia arriba, Manuel. Bueno, listo. Toma la gaseosa. Abre la gaseosa. Eso. Y ahorita sí me la tomo. Cluc, 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 cluc. Muy bien. Y tiro la lata a la basura. A ver, Manuel. Eso. Así haría yo, niños. Yo sé que ustedes también lo hacen en la casa. Martis, así lo haría yo. Eso es lo que haría yo si tuviera manitos. Muy bien. ¿Y qué más podrías hacer con esas manos que acaban de prestarte? Pues Martis, mira, si yo tuviera también unas manos de verdad, lo que haría sería hablar con el Señor. ¿Y qué le dirías? Yo le diría que, Señor, vea, yo primero pondría mis manos para orar con el Señor. Ay, Emanuel, pero qué teso, este niño se sabe orar. Le diría, Señor, yo no me quejaría, Martis. No te quejarías. No me quejaría y lo buscaría todos los días. ¿Y por qué dices que no te quejarías? No me quejaría porque yo diría, gracias Dios por estas manos que me han dado, que me permites tomar las cosas y tomar una gaseosa. Gracias porque me permites acariciar a mis papás. Gracias porque me permites vestirme con mis propias manos. Señor, gracias. Y esa sería la mejor experiencia. Y también le diría a Dios que hacia ti extiendo mis manos, Emanuel, extiendo las manos. Hacia ti extiendo mis manos y me haces falta como el agua a la tierra seca. Eso le diría. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la reflexión que les dirías a los niños? Una reflexión muy corta. Niños, ustedes tienen manos, ustedes son de verdad, vean, mis manos son de mentiras. En cambio, Emanuel me prestó estas manos, pero se va a ir, Emanuel se va a ir y me voy a quedar sin manos, de verdad. Pero ustedes sí tienen manos de verdad, manos que pueden alabar a Dios y pueden acariciar a sus papás, niños. Valoremos lo que tienen, niños, ¿sí? Y ayúdenme a mí a pedirle a Dios que cada día tengamos conciencia de las manos que nos ha dado. Así ella le daría, Martins. Muy bien. Entonces, niños, recordemos que con nuestras manos podemos orar y dar gracias a Dios. Nos vemos en la próxima, niños. Despídense, niños. Chao, niños, chao. Con esta